Kaixo, Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Por cierto, feliz año. Urte berri on guztioi bai. Hay elementos que nos diferencian, otros nos unen. Hay fuego y agua, hay silencio y música, hay cuestaciones y donativos, también hay recogimiento y algarabía, gestos, contenidos y explosiones de júbilo, comida, bebida, fe y locura. El calor del fuego, el color de los trajes y disfraces y los ritmos incesantes ahuyentan el frío, rompen el gris y alegran el corazón. Así resume Eusko Ikaskuntza el contenido del libro publicado recientemente bajo el título Negua Ospatuz, calor, color y ritmos de invierno. Un acercamiento antropológico, eso sí, a las fiestas de una estación que con la Navidad alcanza, podríamos decir, su mayor esplendor. Distintas formas de celebrar el invierno quedan de alguna forma sintetizadas en un videolibro editado, como decimos, por la Sociedad de Estudios Vascos y su fundación Euskomedia. Y qué mejor para charlar en los próximos minutos sobre nuestras costumbres festivas que hacerlo con uno de los autores de esta publicación. Hablamos de Antxon Aguirre Sorondo, que ya se encuentra en los estudios de Donostia, aquí en Herri Ratia Loyola Media, así que no vamos a perder más tiempo. Comenzamos. Antxon Aguirre Sorondo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, etnógrafo y socio de Eusko Ikaskuntza, ¿verdad? Correcto. Bueno, antes que nada, urte berri on. Vale. Feliz año, Antxon. ¿Cómo hemos empezado este año 2010? Mila esker, pues como todos los años, sin ninguna novedad de ningún tipo, porque no son más que para mí unos rituales sin bastante fundamento, pero bueno, eso es un tema que podemos tratar también. Los rituales y los calendarios. En función a esta visión un poquito, no sé si pesimista de decirlo, ¿cómo sueles celebrar o pasar las fiestas navideñas? Bueno, estás tocando el tema personal, vale, de acuerdo, contesto. Empezamos por ahí. Sí, igual que cualquier día del año, sin ninguna diferencia en nada, ni en alimentación, ni en régimen de trabajo, ni en nada de nada. Y encima voy a intentar explicármelo. Cuando uno lleva bastantes años dedicado a lo que es la antropología y la etnografía, se da cuenta cómo, y a la historia, lógicamente, quizás es la parte más interesante, se da cuenta cómo la humanidad, a lo largo de toda su vida, ha creado fiestas, mitos, celebraciones, etcétera, etcétera, y viéndolo desde una perspectiva puramente histórica y objetiva, dice, pero si esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si esto son unas patrañas que nos hemos creado nosotros y no tiene justificante. Y entonces yo, llegando a esa conclusión, pues me abstraigo de ese tema y vivo las Navidades exactamente igual que mi gato. Mi gato no siente, no, el día 25, el día 24 él es exactamente igual. Mi gato no toma alcohol, yo tampoco. No, él no fuma, yo tampoco. Y lo vivo así. Entonces, eso es quizás una consecuencia de haber sido, pues, como he sido y sigo siendo un estudioso de las fiestas, que las ves como si podíamos decir desde el microscopio. Tú coges las fiestas, las metes en el microscopio y la analizas, pero nunca te integras en la fiesta. Alguien me podrá decir, hombre, es que de esa forma no vives exactamente la fiesta. Bueno, es cierto, es posible que yo no viva exactamente la fiesta, pero de eso me hace la opción de ser de ser objetivo al análisis de los acontecimientos. Por otra parte, hay muchas veces que porque me ha dado la gana, he estado fuera en momentos festivos que me tocaría, si me quedo en mi casa, momentos festivos, y he visto cómo celebran fiestas otras comunidades, otros pueblos, otras naciones, otras creencias y otros ritos. Sí. Y te das cuenta que, pues que aquello que parece que va a caerse el mundo en un determinado momento, pues en otros sitios, pues aquello no tiene ninguna importancia. Es decir, cuando tú estás en Túnez un día de Navidad, pues no tiene ninguna importancia, igual que un domingo, pues no tiene ninguna importancia, no tiene valor. Entonces, claro, depende. En cambio vas
en otro momento, y aquellos, vamos, la festividad es impresionante porque están celebrando la fiesta del sacrificio de Abraham o lo que sea. Entonces, es lo que hago yo, o lo que me ha llegado, la vida me ha llevado a analizar. Y claro, el hecho de encima de ser soltero y sin compromiso hace que pueda hacerlo como mi gato, perdón. Lo que me dé absolutamente la gana, y eso es lo que hago. Ajá. Entonces, en ese sentido no la pasas tampoco como los demás, en el sentido de, bueno, me imagino que reunirse con la familia es una tradición en estas fechas, igual con familiares a los que no has visto en todo el año. Bueno, yo sí me reúno con la familia determinados días, 2, y no es que no les haya visto porque es que no me los quito de encima, o sea que efectivamente no es por eso, pero bueno, la tradición marca que hay que, como digo yo, hay que pagar ciertas contribuciones, y yo las pago indudablemente. ¿Qué vamos a hacer? Que no digan luego que soy, como suelen decir algunos, eres un vasajaun. Pues sí, soy un vasajaun, pero bueno, dentro de lo que cabe. Entonces sí, es una forma muy curiosa. O sea, quiero decir que en San Sebastián será el bicho más raro de celebrar las fiestas. Y lo mismo esto que la de San Sebastián, que Semana Grande, que cualquiera, vamos. Porque es cierto que nos regimos por pautas de comportamiento, no sé, por costumbres bastante consolidadas ya, ¿no? No. Lo de consolidadas lo dices tú, no, en absoluto. Vamos a ver, el tema es el siguiente. El ser humano es un ser humano es un ser ritual. Constantemente estamos haciendo nuevos ritos, creando nuevos ritos, y la fiesta es parte de un rito. Hay fiestas que nacen en un momento determinado, otras están decreciendo, otras están creciendo, y otras desaparecen o han desaparecido. Por ejemplo, pues las fiestas religiosas, por llamarle de alguna forma, lo que antes eran procesiones y todo este boato eclesiástico de antes, pues o está decreciendo o ha desaparecido. En cambio se han creado otras que antiguamente ni podían soñar ni nuestros antepasados que se pudieran dar, como son las fiestas dedicadas a la alimentación o a los alimentos. Es decir, en una sociedad como la nuestra, que ha carecido de alimentos y que lo ha pasado canutas de verdad para poder alimentarse, el pensar que hay un día, en Vizcaya hay un día la fiesta del pan, aquí hay otro día que se hace la fiesta del verdel, o la fiesta del chicharro, o del besugo, o la fiesta de las alubias, o de la chuleta, etcétera. Esas son fiestas absolutamente modernísimas absoluto. Igual que las fiestas gremiales, ¿entiendes? Y muchas otras fiestas. Entonces, nosotros vamos creando ritos. Por ejemplo, el rito de las 12 uvas es un rito que ha pasado hace unos días, que fue exactamente, que se pasó antes de ayer a la noche, vale. Pues es un rito totalmente novedoso, no creo que llegue a 100 años, no sé si llega a 100 años, y ya parece de toda la vida. ¿Cómo nació ese rito? No, pues nació que en un determinado, según he leído yo, en un momento determinado a unos cosecheros de la zona de Valencia tuvieron una cosecha impresionante y no sabían qué hacer con la uva. Y entonces a algunos se le ocurrió, oye, ¿por qué no celebramos? Y empezaron a repartir y a vender en paquetitos de 12 para las campanadas, y así nació, la forma más tonta, y así se ha consolidado. Acuérdate encima, de todas formas, que las 12 campanadas de las uvitas no es universal en absoluto. Pero es eso también, la hora de las 12 de la noche del primer día del año. Antiguamente, el día se celebraba al amanecer, por ejemplo. La fiesta de San Juan se celebraba en la amanecida del día de San Juan, porque la gente no tenía relojes. Entonces, ¿cuándo empezaba el día de San Juan? Cuando amanecía, lógicamente. Pero claro, incluso las hogueras, el agua primera que salía el día de San Juan es el agua purificadora, etcétera, etcétera. Vale. Pero en un momento determinado va y ponen un reloj en el pueblo. Y dice, entonces el día de San Juan no empieza a la amanecida, empieza a las 12:12 al sonar las campanas del día de San Juan, a las 12, vale. Y entonces las hogueras las podemos hacer al amanecer, claro, pues hacemos al amanecer las hogueras. Claro, de pasar del amanecer a pasar la víspera ha sido un pasito, porque incluso en muchos sitios, aunque la hoguera se prepara para encenderla cuando anochece la víspera, la prenden fuego antes, etcétera, vale. Esos rituales, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? Pues cuando apareció el reloj. Hasta que no aparece el reloj no tiene sentido las 12 campanadas, claro, de ningún sitio, en absoluto. Y como eso hay muchísimas. Por ejemplo, ahora las chicas en la boda tienen que casarse
con una prenda roja, porque da suerte, es un rito totalmente. Sí, en la misma noche de Nochevieja, el llevar el algo día de la rojo. Nochevieja se suele decir también que hay que llevar incluso muchas llevan la ropa interna totalmente de rojo, Sí, ¿no? Bueno, meter un anillo de oro en la copa de champán. bueno, pues por ejemplo, esos dos rituales no tienen nada que ver con la antropología vasca. Nada. Hombre, no tiene nada que ver con la antropología tradicional vasca. Dentro de unos años eso será tradicional porque se celebra desde el año 1960 o 1970. Vale, ya tendrá. Pero fíjate, Sergio, cuando hablamos de las fiestas de Navidad, por ejemplo, los romanos celebraban la fiesta de la Navidad dedicadas unas fiestas muy importantes dedicadas al nacimiento del dios Sol. Sí. Y fue la Iglesia quien dijo, coño, vosotros celebráis el día del dios Sol, el de 25 de diciembre, pues yo voy a poner que nace el niño Jesús, el Cristo nace el 25 de diciembre. Entonces, aquellos paganos que se convertían no perdían una fiesta. Claro. Lo que hacían era celebrarlo con otro motivo. Lo importante para ellos era celebrarlo. Fiesta, claro. Y entonces celebraban una fiesta. Curioso. Entonces, la Iglesia Católica estableció ese día como el nacimiento de Cristo por referencia a unos ritos anteriores romanos. Bueno, bien. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y nosotros aquí, desde cuándo somos cristianos? Porque está demostrado que aproximadamente en el País Vasco ha vivido gente desde hace, échale, 120.000 años, aproximadamente. Sí, pero el cristianismo en Guipúzcoa, por ejemplo, en Euskal Herria, se asentó. No quiero decir que no hubiera elementos puntuales cristianos, comunidades cristianas que las tenemos ya documentadas en el siglo IV. Pero se asentó, se popularizó, se hizo mayoritaria hacia el milenio. Échale un poquito antes, del 900, por ahí. Poquito después, podríamos decir, la entrada de las peregrinaciones a Santiago, ahí empieza. A partir de 7, 8, 9, 10 quizás es la época que Julio Caro Baroja decía que el siglo X era el siglo donde se podía decir que la sociedad guipuzcoana estaba cristianizada. Bueno, pues si cuentas tú que llevamos desde el siglo X al siglo XX, son 100.000 años de cristianismo. ¿Y no cristianos cuántos éramos? Fíjate el trozo de no cristianos que abarca nuestra historia. Por lo menos 1.000, o todo lo que quieras echar para atrás. ¿De acuerdo? Bueno, pues con el cristianismo nos vino todas las fiestas patronales. Empezaron las ciudades a tener patrones, las personas a tener el nombre, los barcos a poner el nombre de Santa Teresa, San Nicolás, etcétera, etcétera. Que también tiene una explicación, porque se suponía que si tú pones a un niño el nombre de San Antonio, San Antonio iba a ocuparse de cuidar y proteger a ese niño, por eso se le ponían los nombres. Y los pueblos tenían la misma finalidad de poner el nombre. Y ahí se crea todo lo que es el calendario festivo prácticamente. Prácticamente. Nuestro calendario festivo es un calendario sacro. Tienes, por ejemplo, en la obra que acabamos de publicar, se habla de San Nicolás, se habla de todos los santos, se habla de la Natividad, de la fiesta de los Reyes Magos, se habla de Santa Águeda y los coros de Santa Águeda. Es que absolutamente todo está impregnado de la religión. Lo que pasa es que ahora sí, y quizás sería lo curioso, ahora la sociedad se está sacralizando, se está quitando el sentido, desacralizando, se está quitando el sentido religioso, pero las fiestas no quitamos ni por casualidad, ¿eh? Eso sí no quitamos. Hace falta una excusa, ¿no? Sí, incluso ya sabes que se celebran, igual que se celebran bodas civiles, hay bautizos, hay reuniones conmemorativas como de bautizos civiles, y hay comuniones civiles y todo lo que sea civiles. Lo que me extraña es que todavía no haya habido la jura de la bandera sin bandera. Eso también tendríamos que... ahí lo hemos perdido, ¿no? Que era otra fiesta, ¿eh? Era otra fiesta. Sí, estabas hablando de este libro que tenemos aquí delante, estamos echándole un vistazo. Negua Ospatus, Calor, Color y Ritmos de Invierno. Es como se titula, es un libro editado por Eusko Ikaskuntza, de la cual eres miembro, como hemos dicho, y bueno, gracias igualmente también a Euskomedia Fundazioa. Si no me equivoco, también incluye un DVD, ¿no? Sí, es que en realidad lo importante es el DVD, que es el auténtico, lo que tiene auténtico valor de ahí. El libro es explicación, sí. Porque las imágenes que ahí se hablan y que se ven, muchas de ellas están
pues, en peligro también de desaparición. Yeah. Entonces se ha intentado hacer un análisis de la fiesta desde la perspectiva antropológica, no de la fiesta turística ni de la fiesta, podríamos decir, como reportaje de vídeo, no. Se ha analizado antropológicamente cada una de las fiestas y se explican el porqué de las fiestas y se explican cómo se da y cómo han evolucionado. Ahí es. Entonces, eso se acompaña con un libro en el cual pues se pueden leer las letras de algunas canciones, y etcétera, y por eso nos ha parecido interesante. Sí, hablabas antes de la hoguera, sí, del sentido de la hoguera. Dices en el libro que el ciclo festivo de invierno en Tierra Vasca empieza con fuego y con fuego termina. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la simbología del fuego? ¿Por qué esa importancia a la hora de introducir el fuego, el calor, digamos, en las fiestas navideñas? Pues vamos a ver. Navideñas no, de invierno. Otra vez, casi ya ves que cada vez que realmente hago un análisis me retrotraigo a la prehistoria, porque creo y sinceramente entiendo que para hacer una lectura de nosotros tenemos que mirar el pasado, pero que nosotros no somos unos bichos que hemos caído ahí de la nube y estamos aquí. No, nosotros tenemos un sentido a nuestra vida y le tenemos que dar un sentido de que somos una continuidad de algo que nació hace muchísimos años y nuestro sentido está desde el pasado. El ser humano en todas las culturas ha tenido un culto de pirolatría, es decir, ha dado culto al fuego. En todas las culturas. Entonces, ese culto al fuego, eso algo especial que en todas las culturas al ser humano le ha parecido al fuego, que ahora podríamos luego explicar cómo aparece, cómo empieza a usar el fuego en el género humano, en la prehistoria, pero no es el caso. Ese sentido de la pirolatría lo llevamos, y lo llevamos dentro todavía nosotros, a pesar de estar en el año 2010 ya, hoy ya 2010. Cuando nosotros vemos una hoguera, cuando nosotros metemos un carbón en el fuego, cuando nosotros vemos el fuego tiene un valor, algo muy distinto del mero hecho material. Tiene un valor, tiene algo especial. Ocurre lo mismo con el agua, porque nosotros también nuestros antepasados daban culto al agua. Uh-huh. Entonces, lógicamente, el fuego ha entrado de lleno en los rituales religiosos. No solo cristianos, en los hinduistas, en los budistas, en los mahometanos, absolutamente en todos tiene un papel importante el fuego. Siempre ha tenido papel importante el fuego. Y entonces, lógicamente, ese fuego ha entrado también en los ritos festivos. Y está, por ejemplo, el fuego en las fiestas patronales, en las hogueras que se hacen, o, por ejemplo, en Samaniego y en la Bastida, los rituales del fuego que se hacen el día de la Inmaculada, están el leño del fuego, el Olenzaró, el día de Navidad, que se quemaba un leño especial y que se creía que por el mero hecho de que ese leño estaba quemado en el tiempo sagrado otra vez, de Navidad, tenía propiedades curativas. Entonces se ponía el fuego y a las 12 de la noche se quitaba del fuego el leño ese y se volvía a encender si en casa había algún enfermo, si venían unas tormentas, si el marido estaba en el mar y el mar se ponía feo. En fin, en cualquier apuro, el fuego sagrado, ese tronco sagrado, se ponía al fuego porque tenía virtudes protectoras. Bien, entonces nosotros, aparte de esto, y hemos seguido continuando con el rito del fuego. En las iglesias católicas se enciende el fuego porque si no tienes unas velas no puedes hacer misa, la liturgia lo exige, pero el día de sábado de gloria se enciende el fuego y el fuego se llevaba a las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y indudablemente cuando yo me voy de viaje, yo tengo una tía que enciende una vela y pone en la casa la vela encendida hasta que yo vuelva de viaje para que me proteja. Y cuando alguien va a una iglesia, pues verá la cantidad de velas que se ofrecen también. Es el ritual del fuego y hay muchísimos rituales que empiezan con fuego y terminan con fuego, indudablemente. Hablas aquí de las mañas, sí, de la ronda. Exactamente, de la ronda y de las mañas en la zona de Álava. Pero en muchos sitios, en Pipaón también no está indicado ahí y también se hace una ronda de fuego. Entonces se hacía en muchos sitios antiguamente. Y luego, claro, el ciclo del invierno podríamos decir que termina en el gran esplendor de las fiestas de San Juan y las hogueras de San Juan, indudablemente. En San Juan terminan las fiestas de invierno. No, podríamos decir que si dividimos el ciclo en dos grupos grandes, sí. Uno de ellos se suele aceptar que es desde Todos los Santos,
desde 1 de noviembre aproximadamente hasta abril, mayo, San Juan, mayo también es ya prácticamente segundo ciclo, ¿no? Pero bueno, por ahí podríamos decir, sí, me estás forzando a que hable como fuego, como elemento frontera de las culturas. Ajá. Porque lo que sí que es cierto, y antes hablabas un poquito de la pérdida del sentido religioso, de las fiestas en invierno, en pos de un sentido quizá más comercial. La Navidad, por ejemplo, cada vez empieza antes. A día de hoy, un 1 de diciembre, ya tenemos las calles engalanadas con luces, aunque, en fin, en Donostia cada vez menos, también es cierto. ¿A qué se debe esa pérdida del sentido de religioso? Y, bueno, evidentemente a los comercios les beneficia. Indudablemente, lo que yo suelo decir y pensar, por lo menos, es que es muy triste que para la economía de un país, o sea, la economía de un país va bien si se consume. El consumo es el que marca la tendencia del país. Más se consume, más se produce, mejor va la economía. Y la verdad es muy triste que el ser humano esté pendiente de lo que consume. No sería mejor de lo que es feliz, de lo que es lo que integra y lo que le puede dar felicidad al ser humano, que no tiene por qué ser consumo. Entonces, eso es un error garrafal de las sociedades capitalistas que lo basan todo en el consumo y en el consumo. Y en función del consumo va absolutamente todo. Es decir, que las navidades, las rebajas, el verano, las modas, no importa, todo es consumo, todo va enfocado a obtener un rendimiento económico. Sí, porque uno podría preguntarse por qué nos regalamos cosas en Navidad. Es decir, sí, ¿cuál es el sentido? Sí, pero incluso habría que preguntárselo. ¿Y por qué nos regalamos tantas cosas? ¿Y por qué no regalar poesía o no regalar sentimientos, simplemente? No, tenemos que regalar. Y fíjate, ya no te digo nada, la limpieza de cerebro de los niños por medio de la televisión, que tienen que comprar determinado regalo y determinada cosa para que el chaval sea feliz, porque si no, el otro día decía mi cuñada que tenía que comprarle unas zapatillas de ruedas a su niña. Dice, pero es que no entiendo. Y dice, sí, pero es que es la única de la clase que no tiene. Entonces, es que claro, eso es traumático. ¿Cómo la madre va a consentir que su hija no tenga? Es que estamos educando a la gente en función del tener. Una vez de que lo tengas, no importa, es tener, consumir. Y es verdaderamente tristísimo a qué estamos llegando, no sé, yo creía que el ser humano y su inteligencia iba a ser capaz de dominar, de pensar, de ser feliz con otras cosas. No, es el consumo lo que vale, ¿no? Es, por ejemplo, el hecho estamos en crisis, pero en cambio todos los cotillones del pasado fin de año, del otro día, estaban absolutamente todos llenos. Impresionante. Bueno, pues, ¿es por pasarlo bien? Ojo. No estaría yo tan seguro que eso sea por pasarlo bien, siempre. Y en eso tenemos que pasar bien de esa forma. Es decir, tenemos que pasar bien pasándonos en el alcohol, gastándonos luego en bicarbonato y en medicinas porque nos hemos pasado comiendo. Es decir, y es necesario comer, es decir, hacer los alardes gastronómicos que se hacen. No sé, yo no entiendo. Sí, particularmente no entiendo. Sí, porque particularmente aquí en Euskadi, si algo caracteriza una fiesta es la comida y la bebida. O sea, aquí dos cosas. Somos de buen comer. Sí, la comida, la bebida y luego yo más. Es decir, que mi familia cuando viene a mi casa no piense que no tengo medios o no tengo posibilidades en nada. Pero eso es muy antiguo. Cuando, por ejemplo, antiguamente había un funeral, la gente iba a casa del difunto a dar el pésame y se organizaba el ágape funerario en la casa del difunto. Uh-huh. Y ha habido muchos caseríos que se han tenido que vender porque han tenido la mala suerte de tener 2 o 3 fallecimientos de la misma familia en el mismo año y no han podido soportar la carga de la alimentación que había que dar, y es exclusivamente pues para figurar. Es decir, ¿y qué es la moda sino un contrasentido? Es decir, vamos a ver, la gente compra toda igual porque es moda para hacerse diferente de los demás. Entonces, a ver, que me lo expliquen. Si todos compran igual, no se hacen diferencias, se hacen igual. Entonces, ¿dónde está la moda? ¿Comprar todo igual
No es esa la lectura. La lectura es comprar, aunque esté todo igual, lo que ya demuestra y lo que está ya admitido que es lo mejor y lo más caro. Ahí está la lectura. No está en que yo, qué es lo que me busca, qué es lo que me visto, sino que yo indique con mi vestir que efectivamente yo tengo medios suficientes y entonces, lógicamente. Sí, es la realidad. Y la fiesta nuestra, pues es algo parecido. Es decir, es un contrasentido a la máxima exponente, al máximo exponente. Luego además surgen figuras, personajes míticos, porque antes teníamos solamente a los Reyes Magos y ahora de repente tenemos a Papá Noel, tenemos al Olentzero. Bueno, en Cataluña es el tío Nadal, en otras regiones, en otros países se llama de otra forma, en fin, a cada casa llega uno. Bueno, te diré que en la obra esa se contempla esa problemática y también uno que no has dicho tú, que es el Bizarzuri, que dentro de unos días podríamos hablar del ciclo de reyes nada más, cuál es el origen, por qué y cuáles son todas estas figuras que han ido apareciendo. Claro, por supuesto que todo tiene una explicación y todo tiene un porqué en la creación de nuevos mitos y nuevas figuras, pero no te quepa la menor duda que poco a poco, por ejemplo, se está metiendo las fiestas de Halloween. Las fiestas de Halloween es algo que no tenía ningún sentido en la cultura vasca y ya se está introduciendo. En Estados Unidos, sí. Y aquí ya se está introduciendo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, se ha introducido muchas cosas, muchísimas. Hay, por ejemplo, hablamos del carnaval. En el carnaval hay un dato muy interesante. El carnaval antiguo, nuestro carnaval antiguo, que está y ahora ya todo el mundo empezaremos a pensar en él, se componía de dos cosas o de dos conceptos interesantes. Un concepto era que generalmente en nuestros caseríos la gente, no diría yo que pasaba hambre, pero sí que no se llenaba la panza todos los días. Es decir, cuando se comían así hasta reventar, solían ser en muy pocas ocasiones. Una de ellas eran los jóvenes en el carnaval, que andaban de casa en casa recogiendo dinero y robando, que también robaban, todo lo que podían. Bueno, un robar a veces ciertamente condescendiente, porque claro, quien el dueño o el padre de un chico o la familia de un chico que sabe que su hijo va en esas comparsas y va a salir con el grupo, pues procura dejar una gallina o dejar un queso en la ventana para que la robe su hijo. Al final es una forma de donativo, ¿no? Pero el rito del robar ha sido muy importante en los carnavales de los jóvenes, ¿no? Ahí se explica también. Bien. Pero había dos cosas. Una era empapuzarse, chicos, las chicas no participaban en el carnaval, y el segundo factor importante del carnaval era no gastar, es decir, entonces, ¿qué hacían? Pues se ponían cualquier cosa que tenían en casa, que eran las pieles para salir al campo cuando llovía. Por eso que hay tantos y tantos carnavales rurales en el mundo entero con pieles, que son espalderos, que se ponían en la espalda y que son lo que se ponían. O se le cogía a la madre una falda vieja que tenía y los chicos se ponían faldas no por transvestirse, sino porque era lo más fácil lo que tenía ahí, o se ponían unos sacos, etcétera. Bueno, pues ahora, indudablemente, la cosa ha cambiado. Ahora ya tienes que vestir o de Superman o de vaquero o de indio o de cualquier otra cosa identificativo, generalmente con un monigote a la televisión. La televisión es la que marca lo que tenemos que ser nosotros. Nosotros como personas no valimos absolutamente nada si no tenemos una televisión que nos dicte qué tenemos que comer, qué tenemos que regalar a los hijos, qué tipo de coche tenemos que hacer, qué tipo de colonia. Porque claro, aquí todos somos marranos hasta que llegan Navidades. Cuando somos Navidades todos somos unos higiénicos. Pero hasta que somos Navidades aquí no usa colonia ni kiski. Bien, entonces todo viene influenciado por dos motivos: el consumo. Usted consuma, que yo voy a disfrutar de su estupidez, y esa es así la vida. Entonces, eso ha influenciado absolutamente todo y sigue influenciando absolutamente en todo, porque tú me dirás, las luces alegran las calles de San Sebastián o de cualquier ciudad por Navidad. Bueno, ¿en qué alegran? Sí, alegran, sí, es más bonito. Y claro, el CO2, eso por 3 días tampoco tiene importancia. No, más consumo, bueno, por 3 días no tiene importancia. Pero, joder, da ambiente al carnaval. Da ambiente porque, joder, las tiendas así venden más. Bien, consumo otra vez. Bueno,
Y total, luego si la cena que hemos hecho, la de Navidad, total es una noche, por una noche que gastemos en marisco o lo que sea, es un día, no importa. Y luego, claro, la noche vieja, oye, hay que despedir el fin de año porque si no tienes mala suerte, total, es un día, total, no pasa nada. Ahora los Reyes a los chavales no les vas a dejar sin regalos. Claro, los aitales han hecho lo lenchero. La abuela no quiere ceder y hacen Reyes. Total, por 3 tonterías que me gasto... O se hacen las dos cosas, quiero decir. O se hacen las dos cosas. Total, por un día no tiene nada que ver. Y dentro de unos días estaremos en San Sebastián y total, por un día, menos mal que las abuelas han puesto un precio que ya ni por un día ya. Pero es que siempre es las fiestas patronales, total por un día, siempre es total por un día... Total por un vestido, todo es total por. Ahora que hablabas de las luces de Donostia, no sé qué piensas qué opinas en torno a toda esta polémica que se ha generado por el recorte presupuestario el recorte presupuestario, la ausencia de luces en Donostia en estas fiestas navideñas. Ha habido mucha polémica, sobre todo por parte de los comercios, ¿no? Que de alguna forma sí que gracias a esa iluminación en las calles, pues lógicamente es algo que les beneficia a ellos, ¿no? Vender más. Evidentemente. Venden más. Evidentemente. Sí. ¿Qué opino? Pues Sí. depende de la sensibilidad de cada uno. Sí, indudablemente. Es que el otro día me mandaron por mail una foto de los señores, una foto muy muy bonita de todos los señores los mandatarios de Occidente, todos en Copenhague. Era la foto oficial del mandatario todos estaban con unos trajes perfectos, todos guapos, con chaqueta. Esos sí tienen colonia todo el año. Y luego me mandaron una foto de una familia de África que no tenían nada de nada, no tenían nada de nada de nada. Y yo le he mandado a mis amigos esa misma postal, esas 2 postales, y les he preguntado, tú personalmente, ¿qué estás más lejos? ¿De quién estás más cerca? ¿De uno o de otro? Claro, nosotros de Copenhague, con el cambio climático, estamos de acuerdo que hay que defender el cambio climático. A ver, pero oye, las luces de Navidad, eso no es cambio climático, eso son una cosa, no tiene importancia. Y claro, pues el salir yo de coche para ir a un sitio, eso no tiene importancia. Es decir, mientras a mí no me exija nada, yo estoy de acuerdo en ser ecologista y ser defensor de la humanidad y de los pobres y de todo lo que sea. Siempre y cuando a mí no me exijan nada. El problema está cuando a mí me exigen. Ahí está la cosa. Ahí va cambiando. Entonces, ¿qué opino? No, que cada uno haga su propia reflexión. Pero indudablemente no sirven de nada las opiniones. Hay que hacer. Y luego pasa lo que pasa como en el foro de Copenhague, que parece que no ha servido para demasiado, ¿no? Efectivamente. O sea, que tampoco hay demasiada voluntad desde arriba. Sí, pero el problema está que ¿qué pasará dentro de X generaciones? Ese es el problema, gravísimo. ¿Cuándo vamos a llegar al punto de no reversible? Ese es un problema grave. Pero eso no es antropología. Bueno, del cambio climático se ha hablado mucho también. Hay distintas teorías. Algunos dicen que simplemente son ciclos. Que lo del calentamiento global y el aporte humano o la culpa del ser humano en el calentamiento global es si el ser humano siempre ha tenido una de las virtudes, que es autojustificarse. Total, eso es para un día, la ilusión de los niños, pues a mi suegra no le voy a dejar, total, un pequeño detalle, siempre es la autojustificación. Sí, es así. Ese es el ser humano, que es capaz, a Dios gracias, de hacer eso, de autojustificarse. Bueno, hablabas antes de los carnavales, el carnaval de Tolosa, creo que apuntáis aquí en el libro, en fin, como un carnaval de referencia, ¿verdad? Un carnaval, que ha soportado contra viento y marea, pues, distintas prohibiciones, ¿no? de la fiesta. Y también decís en el libro, diferenciáis un poquito entre el vestir sagrado y el disfraz profano, ¿no? Que es un poquito, también va en línea con lo que comentabas antes. En el hecho festivo, la ropa trasciende al mero utilitarismo y juega a burlarse con lo real y lo aparente. Sí, es que, por ejemplo, te voy a contar un caso para que se vea. Cuando un chaval se viste de obispo y sale en el carnaval de Tolosa, por ejemplo, ese chaval está disfrazado de obispo en el carnaval de Tolosa. Vale. Cuando un chaval se vestía de obispo el día de San Nicolás en Segura, ese chaval era San Nicolás, no está vestido de San Nicolás. Era San Nicolás. Hasta tal punto que, por ejemplo, el día de San Nicolás, antaño, el párroco de la iglesia de Segura, el niño que hacía de San Nicolás, estaban invitados a comer a casa del alcalde
y al niño San Nicolás se le ponía presidiendo la mesa y era el que presidía la mesa en dicha comida. Cuando ese niño iba luego de casa en casa, bendecía a cada una de las casas, se rezaba y luego bendecía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ese chaval no estaba trasvestido, ese chaval no estaba disfrazado, estaba personificando la figura de San Nicolás. Y ese concepto, que nos puede parecer, pues vaya tontería, bajo nuestra perspectiva, en la perspectiva de antaño se tenía una importancia vital importantísimo. Por ejemplo, los personajes de la procesión de Corpus de Oñate, que van con máscara, y uno hace San Miguel, etcétera, etcétera, no son meros disfraces, son, podríamos decir, exagerando una barbaridad, son reencarnaciones de los personajes a los que representan. O por lo menos se les da el respeto como a tales personajes. Entonces, como ves, un mismo disfraz, en función de la coyuntura, es completamente distinto un punto y otro punto. Y podríamos meter eso, por ejemplo, en muchos rituales de la Pasión, de Semana Santa, podrías meter eso en cantidad de efectos. Pero es el concepto, cuando implica un elemento religioso añadido a un elemento de disfraz o de transformación, no se puede comparar con un elemento festivo. Es totalmente distinto. Y claro, antiguamente, en la cual la fe tenía unos parámetros, unas coyunturas, tenía una forma, tenía una presencia en la vida muchísimo mayor que en la actualidad, pues lógicamente todos esos valores tenían mucho más importancia que los de ahora. ¿Me explico? Es muy difícil entender a un niño de ahora cómo pueda entender como un niño de antes con respecto a esas figuras. No, es muy distinto, ¿entiendes? Muy distinto, y eso se manifiesta en muchos aspectos de la vida tradicional de Euskal Herria. Cantos y bailes, Antxon, ¿qué podemos decir? En las fiestas aquí Vamos en Euskadi. A ver, había dos tipos podríamos decir, hablemos de los cantos. Si hablamos de los cantos, había dos tipos de canciones. Unas eran las canciones petitorias y otras eran las canciones lúdicas, que son completamente distintos. Es decir, las canciones petitorias normalmente iban regidas por el siguiente parámetro que se daba en casi todas, que era un coro y un solista o versolari generalmente. El coro y el versolari iban de casa en casa, cantaban unas coplas, el versolari improvisaba, iban a otra casa, eran coros de petición. Estos coros de petición, por ejemplo, tenemos en Santa Águeda. Lo tenemos además de Santa Águeda, ¿en cuál más tenemos coros de petición? En la Gran se dan todavía, pero tenemos en otros sitios. San Nicolás, también había cantos de San Nicolás y cantaban San Nicolás Colorado, arzobispo muy honrado, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay otros también, hay otros que, no me vienen a la memoria. El fin de año, el Dios te salve, etcétera, que también en la zona del Bidasoa. Y también el olencero, que es un canto de este tipo, que es un canto petitorio, que iba con un olencero, con un versolari cantando. Vale. Eso es un determinado tipo de canciones. Luego están los otros tipos de canciones que ya no tienen un elemento petitorio. Y tenemos, por ejemplo, quizás el más emblemático, importante que nos queda, son los marijeses de Guernica, Ea, toda la zona de Busturialdea. Ahí se dan unos rituales que se hacían, por ejemplo, en Guernica 9 días, un novenario, que se daban, este año también se ha celebrado, todos los años se dan, y que salen a la madrugada, 4 y media de la mañana me parece, y van rezando por las calles, van cantando unas coplas, cada día van cambiando las letras, y son una especie de pastorales. No piden nada, no, es un ritual religioso. Entonces, esos rituales religiosos ya es otro tipo de canción. Entonces, ya no lo podemos meter en el ritual religioso. Y luego está, pues, el afán o el gusto que siempre hemos tenido los vascos por cantar, en lo cual, en cualquier ocasión, en cualquier cena o en cualquier cosa, pues cantan. Y la prueba la tenemos en la cantidad de corales que existen hoy en día,
consecuencia del mayor tiempo libre con que se cuenta en la vida normal. Al tener más tiempo libre la gente puede disponer de hacer diversas aficiones, y como una de las aficiones principales es el canto, pues hay muchos corales, efectivamente. Entonces, el canto ha tenido muchísima importancia, pero no todos los cantos han sido iguales. Habláis también en el libro del el placer de cantar como vertebrador de fiestas, ¿no? Como estructurador de fiestas, como los caldereros, por ejemplo. Por ejemplo, el calderero es una cosa que no tiene aspecto de recogida de esquea, de postulación de ningún tipo, y es cantar por cantar. Ahora bien, hay que entender que es una fiesta moderna, con lo cual también hay que darse cuenta de ese tema. Es decir, que es un elemento que el gusto de cantar se ha escenificado y se ha salido a la calle. Pero, bueno, tiene su valor, pero no es de gran antigüedad, porque eso no quiere decir nada, que no sea de gran antigüedad, ya lo tendrá el día de mañana. Pero ahí tenemos una cosa. Y digo esto porque a veces, según cuando ha nacido, tienen una forma de ser, de actuar, una forma distinta a la de otros que no se daban antes. Es decir, cosas que antes no se daban, pues se siguen creando, y se siguen creando, indudablemente. Indudablemente, cuando nuestros antepasados tenían que correr, había quien pegaba el primer arponazo a una ballena, no hacían carreras de traineras, ya tenían que ir todos los días a ver quién cogía. Claro, el primero que pegaba el arponazo era el que más parte de ballena se lo llevaba luego, ¿no? No tenían que hacer. Ahora, que en función de esa afición, se ha recreado y se ha creado un deporte como son las traineras. Igual podríamos decir el corte de hachas o el arrastre de bueyes o muchas cosas más que no han sido más que oficios transformados en deportes. Oficios transformados en deportes. Cuando ese era un oficio, no se hacía deporte, se hacía oficio, claro, lógicamente. Entrando en comparativas, aunque bueno, las comparaciones son odiosas normalmente, no sé si somos muy particulares aquí en Euskadi a la hora de celebrar las fiestas, pues no sé, respecto a otros territorios de nuestro alrededor. Sí, claro que somos particulares, pero es que cada pueblo es una particularidad, y yo diría que, incluso te diría que cada barrio, sí somos particulares. Si ojeas en la obra, verás la cantidad de tipos y clases tan distintas que tenemos de fiestas que hemos tenido y que seguimos, porque todas las que están ahí están en vigor. Es decir, no hay referencias a fiestas desaparecidas, sí, pero cada pueblo tiene, vamos a ver, los pueblos se parecen todos y todos son distintos. Entonces tienen partes comunes y partes diferenciadas. Y eso ocurre absolutamente con todos los sitios. Con todos los sitios y con todas las cosas. Las fiestas, el vestir, la alimentación, la forma de ser, el carácter, todo tiene diferencia y todo tiene parecido. Hombre, mi amigo Arzuaga solía decir, el antropólogo, pero suele decir que indudablemente entre un hombre de las cavernas y una persona actual, prácticamente el 95% es igual. Eso es bastante difícil de entender para la gente de hoy, que a una persona que no tiene más que una lanza, un taparrabos de cuero, unas albarcas de cuero también, y vive quemando la comida en el fuego, y que no tiene más. Bueno, sí, tenía unos chiflos en el Neolítico, ya tocaba música y alguna cosilla más. Depende de cuándo nos acerquemos al dato histórico. Comparado con lo de ahora, pues dices, joder, pero si no tenía ni televisión, ni coches, ni carreteras, ni radio, este hombre se tenía que aburrir. No, en absoluto. Lo que pasa es que tenía muchas cosas comunes a los de hoy. Te pasaba hambre, si le pegaban un golpe en el pie le dolía, sangraba, se le infectaban las heridas, lloraba, reía, se alegraba, bailaba, gritaba, cantaba. Todo eso es lo mismo antes, ahora, y es igual nosotros que cualquier otro pueblo del mundo. Otra cosa es que la canción, entre lo que cantamos nosotros y lo que se cante en la zona de Mongolia, pues sea distinto. Sí, la canción es distinta en texto, en letra, en música, en movimientos, más o menos también. Ese tema habría que hablar. Entonces, bueno, sí, pero eso pasa en todo, incluso de una ciudad a otra, de un pueblo a otra, también hay diferencias, también hay diferencias. Y no sé si aquí bueno, me puedo imaginar la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta por si acaso. Aquí sabemos apreciar el valor sentimental de la fiesta, en fin, su origen, su historia, acaso, bueno,
Habría que preguntarse si la conocemos de siempre también, o solo nos preocupa, en fin, pues pasarlo bien. Yo creo que ni nos preocupa pasarlo bien. Pasamos bien y punto. Lo de preocupar, poco. Bueno, imagino No, que desgraciadamente, yo sí suelo decir. El otro día di una conferencia en el pueblo de Eneriz, en Navarra, porque allá mantienen todavía la figura del San Nicolás que sale por las calles, ¿verdad? Y fui a darles una charla sobre la figura de San Nicolás en el mundo entero, dónde hay San Nicoláses, cómo se celebra, qué variantes hay, y hablamos de los San Nicoláses de Holanda, de Bélgica y de Barcelona y de todos los sitios hablamos. Y les decía una cosa que me parece que es muy importante. Vosotros, los chavales que habéis salido, y vosotros los padres que sacáis a esos chavales, no tenéis ni idea del valor tan importante que es lo que estáis haciendo, el valor etnográfico y antropológico que tiene ese ritual. Vosotros lo hacéis porque siempre se ha hecho, pero la importancia que tiene que haya una fiesta que llevamos por lo menos 500 años que se celebra y que se mantenga celebrándose, es verdaderamente fantástico, Y creo yo que si nosotros los vascos nos daríamos cuenta reflexionáramos un poco más y analizáramos un poco más y conociéramos más la esencia del porqué de nuestras propias fiestas, por lo menos sabríamos disfrutarlas más todas. Y además tendríamos más posibilidades de su conservación y de su mejora y su respeto a las fiestas. Si nosotros no amamos las fiestas por lo que verdaderamente, no solo por lo bien que lo puedes pasar, sino por lo que han sido y lo que han representado en nuestra historia, pues estará corriendo peligro dicha fiesta. Solamente cuando se quiere una cosa, se entiende. Primero, cuando se conoce se quiere, para quererla hay que conocerla. Y entonces es cuando de verdad hay posibilidades de que salvemos las fiestas y todo lo que ello implica, porque una fiesta no es el mero hecho de ese momento. Tiene un montón de matices interiores y un montón de lecturas, que hay que saberlas, que hay que leerlas. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, Antxon. Recordar, eso sí, el título de este libro que ha editado Eusko Ikaskuntza, Negua Ospatuz, Calor, Color y Ritmos de Invierno, un libro escrito por ti mismo, por Antxon Aguirre Sorondo y por Juan Aguirre, con la colaboración también, lógicamente, de Euskomedia Fundazioa a través de ese DVD que, según nos comentas, pues ahí quizá está el grueso, ¿no? Sí, donde de verdad, yo considero que primero lo mejor es leer el libro y luego ver las imágenes, porque de verdad luego cuando veas las imágenes después de ver el libro podrás disfrutarlo más de lo que estás viendo. Dirás, mira, esto, efectivamente. Y yo creo que efectivamente eso, dentro de X años, no muchos, ya eso no se podrá. Bueno, ya de hecho ya no se podrá, porque claro, la vida va cambiando a una velocidad tal que todas esas fiestas dentro de X tiempo ya es elemento documental. Entonces, serán otras, serán distintas, serán con el mismo motivo y el mismo santo, pero distintas siempre. Cambiarán todo, cambiarán cosas, cambiarán las personas, forma de vestir, los horarios, los alimentos y todo. Bueno, estamos a 2 de enero, queda poquito para el final de la Navidad. Para un escéptico como tú, Antxon, el día 6, ¿cuáles son los planes en ese Día de Reyes para...? No, pues me reuniré con mi familia, sacaremos unas cuantas fotos de la cara de los niños mientras abren los regalos y luego pues la comida familiar. Entonces dejaremos luego a la familia y nos iremos a casa al ordenador a trabajar un rato. Lo de siempre, lo de todos los años. Se habrá cumplido, ¿no? Sí, lo de todos los años. Lo de todos los años. Ahora bien, sí te voy a decir una cosa. Para terminar, si me permites, sí. Yo lo que sí recomendaría es decir, oye, Antxon, ¿qué me recomendarías? Vamos a ver, vienen ahora los Reyes, ¿qué me recomendarías hacer? A alguien, ¿qué le recomendarías? Yo le recomendaría que esté a las 10 de la mañana del Día de Reyes en Sangüesa y vea el preciosa representación, un auto sacramental, un teatro de calle, porque se hace en las calles, que es la llegada de los Reyes Magos. Es una cosa preciosa. Los Reyes Magos van los Reyes en caballo por las estrechas calles de Sangüesa con sus pajes. Tienes que retirarte porque si no te da el caballo con el culo. Es muy, muy, muy bonito. Luego se tropieza con Pilatos. Desde un balcón Pilatos riñe con los Reyes.
es algo muy bonito. Y lo único problema es que es Día de Reyes, 10 de la mañana en Sangüesa. Merece la pena para el que me haga caso. Bueno, dicho queda, ahí está la invitación de Antxon Aguirre. Eskerrik asko, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y Urte Berrión, nuevamente. Vale, y esker. Agur. Gero arte bai. Bueno, estamos ya en la recta final del programa de hoy, pero antes de despedirnos vamos a recordar, como no, las dos vías de las que vais a disponer, de las que disponéis para poneros en contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Por mi parte es todo, nos vemos el próximo sábado, ya lo sabéis, con otro tema seguro de interés y con nuevos invitados. Hasta entonces, ongi izan, agur.